Navidad. Vamos a tocar este tema tan importante de Navidad desde otro punto de vista del de tradiciones, ya que en este tema vamos a abordarlo desde un modo muy objetivo. ¿Cuál va a ser este? Bien, en primer momento dice aquí, el término Navidad proviene del latín natividad, que significa nacer. Entonces, contrario a cualquier cosa, natividad, como dato curioso, es que sí está en la Biblia, pero ¿en cuáles? Las que están en latín, claro, como la Vulgata Latina y la Vetus Latina, que aparece la palabra natividad, que en castellano es Navidad. ¿Y qué significa? En cuanto a esto, pues al calendario, vamos a ver qué ocurre en este sentido, porque vamos a ver algo muy importante. Porque sucede que en este calendario que llevamos, que nos rige el gregoriano, pues aparece que el 25, que ahí nació Jesús. Vamos a ver qué investigamos. Bien. Dice, el sistema que se utiliza actualmente fue ideado por el monje Dionisio el Exiguo, a quien el Papa Bonifacio I le pidió que encontrara un sistema para calcular la fecha de la Pascua. Es interesante esto porque te acordarás que en el tema de la Pascua 14 o 15, ahí vimos que el que manda siempre en la fecha de la Pascua es el calendario hebreo. Ellos ubican la Pascua, todo el mundo católico, la Pascua judía, y siempre de los siempre, cae antes la Pascua judía y después la católica. Muy bien. Entonces dice aquí, Dionisio decidió utilizar el nacimiento de Cristo como un punto de referencia, ya que el Papa le dijo que él ubicara el calendario, que empezara con el nacimiento de Cristo. Entonces el Papa pues le dice a este hombre Dionisio que el calendario tendría que iniciar con el nacimiento de Cristo en el año 1. ¿Por qué el 1 y no el 0? Porque simplemente antes no se sabía, no se tenía el concepto de lo que era el 0. Entonces ya desde ahí caminamos mal, por esta cuestión que de origen ya está mal el calendario gregoriano. Entonces dice aquí, este sistema no fue aceptado en aquella época, aunque siglos después fue adoptado por varias poblaciones hasta convertirse en el sistema predeterminado de facto. La fecha del nacimiento, que vamos a ver aquí en este tema, es que el 25 de diciembre fue adoptado como la fecha de la natividad o el nacimiento, y por extensión en las celebraciones litúrgicas. Entonces se quedó ahí, pues, y vamos, acuérdate que ya que el sistema adoptó y se queda todo, hay cosas que se siguen por un costumbrismo, se quedan como una tradición y se enquista esa idea en el pensamiento de las personas. Entonces dice aquí en 2 de los Corintios 13:8, porque ninguna cosa podemos contra la verdad sino por la verdad. Esto es muy cierto. La verdad no la puedes detener, sale porque sale. Y dice aquí Lucas 1:4, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Entonces está hablando el médico Lucas a un Teófilo que debió de haber sido una autoridad en ese tiempo del médico Lucas, y le empieza a platicar. Ya ves que él escribe el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, son escritos por el médico Lucas, quien se dedica a narrar con la mayor claridad posible lo concerniente a la vida de Jesús de Nazaret. Entonces vamos a ver qué va diciendo este autor tan importante. Y dice aquí, inicia su narración con el nacimiento de Juan el Bautista, ¿sí? Dado que Lucas 1:5 dice, un sacerdote llamado Zacarías de la suerte de Abías. Aquí es interesante esto porque en algunas otras versiones dice no de la suerte, sino del turno de Abías, que es lo mismo. Muy bien, dice, estas suertes son las que se refieren a las que hizo el rey David
cuando reparte las familias sacerdotales para que sirvan en el templo. Entonces dice aquí en en el primer libro de las Crónicas 24:10 y la octava, que es la octava, y la octava suerte fue por Abías, que es a la que se está refiriendo aquí Lucas 1:5, que el sacerdote Zacarías es de este turno de Abías. Entonces ellos servían en el templo en la labor del sacrificio. ¿Cuánto tiempo lo hacían? Vamos a verlo a través de este tema. Y vamos a plantearlo a partir de este calendario híbrido porque incluye aquí los meses hebreos, judíos, los meses judíos, y también los meses del año gregoriano, por eso le llamamos que es un calendario híbrido. Entonces aquí en este calendario ubicaremos el empalme que hay, por ejemplo, Nisan con marzo-abril, o bien podríamos decir abril con el empalme de Nisan e Iyar, pero aquí claro está que en referencia al tema que estamos tratando, vamos a ubicarnos con las estaciones del año y también dice claramente aquí, el primer mes que es Abi, que significa espigas verdes, o sea, Nisan, que significa su vuelo, eso lo encontramos en Éxodo 12:2, y que corresponde con el mes de marzo-abril. Sí, esto ya lo vimos en otro momento en el tema de la Pascua 14 o 15. Y remarcamos las estaciones, insistimos, porque acuérdate que decíamos que este calendario va de acuerdo también con el calendario de los pueblos prehispánicos que se llevan por las estaciones del año. Entonces, aquí cuando hablamos de Nisan, la remarcamos exactamente, va a abarcar la mitad de marzo y la mitad de abril. Pues bien, entonces dice aquí, en esta explicación, eran 24 familias las que se habla en el primero de las Crónicas 24, y dice, y su participación era de 7 días, contrario a lo que algunos dicen que era de 15. Vamos a fundamentarlo. Entonces, aquí en el segundo libro de las Crónicas 5:11, y dice, y como los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus veces o sus turnos. Entonces, aquí en estos textos que ponemos segundo de las Crónicas 23:8, se nos habla de que salían y entraban el día del sábado, hacían el intercambio. También es lo mismo que en segundo de los Reyes 11:15, pero más propiamente Éxodo 29:30 dice que las vestiduras sacerdotales las vestirían 7 días. Por consiguiente, el cambio del turno de los sacerdotes en el templo era de 7 días. Este es el argumento. Entonces dice aquí, es un hecho que no nació en invierno el maestro debido a varios factores, como cuáles. Pues por ejemplo, para ubicarnos, Jerusalén se encuentra en las coordenadas 31 grados 47 minutos norte y 35 grados 13 minutos este. Esto lo buscas en el internet y te va a mandar aquí a esta región de Israel, de Judá propiamente. Entonces, ¿qué ganamos con esta información? Ganamos lo siguiente, que esas coordenadas ya mencionadas las ubicaremos en este globo terráqueo, que es donde va a señalar la flechita. Ahí marca 30. Claro, estamos ubicándonos arribita del 30, que sería el 31, pero hacia el este, caminamos hacia la derecha, hacia donde está la tierra de Israel, de Judá, que es el donde nació el maestro. En esta otra lámina de este globo terráqueo igual, acuérdate en tus clases de geografía, están los paralelos, que son las líneas paralelas al ecuador, esa que ya miraste, hacia arriba latitud norte, latitud sur. Por consiguiente, ubicamos el mismo paralelo 30 grados norte, que es este que está aquí. ¿Y por qué? Porque arribita una distancia menor estaría el 31 grados que nos ubica en Jerusalén exactamente.
Entonces, esta línea, si te das cuenta, la vamos a llevar eh, hacia el lado izquierdo de aquí de este hemisferio para corresponderlo con el continente americano, a ver dónde nos lleva. Entonces dice aquí, el paralelo 30 grados corresponde al sur de los Estados Unidos y los estados por los que atraviesa esta línea es Alabama, Carolina del Sur, Georgia, Mississippi, Nuevo México y California. Aquí, exactamente. Entonces, pintamos el paralelo 30 grados, arribitas, tantito estaría el 31 grados, y este otro paralelo, que pues es el de 25, 25 grados. Entonces, sobre esta franja es donde va a corresponder con Judá, en esa tierra de donde nació el maestro. ¿Y para qué nos sirve esta información? Pues nos sirve para lo siguiente. Muy importantemente, vemos aquí un ganado ovino y está pastando en un lugar donde las condiciones son benignas para el pasto y pues se puede dar la explotación extensiva de este ganado y no solamente durante el día, sino durante la noche, porque la intención es que estos animalitos se engorden y puedan ser vendidos lo más pronto posible. Entonces, aquí en estas regiones van a pastar de día y de noche. Lo mismo que pasó en Lucas. En Lucas dice Lucas 2.8, en la Biblia el día, dice, tomamos esta versión para dar más claridad y más fuerza al tema, y dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. ¿Sí? Vamos a ver entonces cómo es afectado un lugar. La cubierta vegetal, por supuesto, a ella nos referimos, ante las bajas temperaturas. Esto es clásico en Israel en el periodo que va de octubre a marzo. Y esto mismo pasa en Estados Unidos, en un ambiente natural, a menos que le pongan riego, ¿verdad? Mi riego artificial. Pero ¿cómo queda? Queda así, ¿sí? La cubierta vegetal está seca, los árboles, lo que es lo vegetal entra en una estación de latencia, invernan prácticamente, los árboles ya no tienen hojas, porque las temperaturas extremas pues afectan todo lo que es la materia verde. Por consiguiente, ¿qué pasó con esos ganados? No se iban a ver en ese momento. Tenemos aquí este cuadrito donde estamos expresando lo que ocurre de modo natural, donde la Pascua puede caer entre la tercera y cuarta semana de marzo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué lo ubicamos aquí? Para no vernos desfasando el tiempo de la Pascua, porque sí hay Pascuas que caen en abril, es cierto, pero de manera cotidiana cae entre la tercera y cuarta semana de marzo. Vamos a tomar esta última. Y dice primero las Crónicas 27, 1 y 2 de las entradas y salidas de los sacerdotes al templo. Más concretamente segundo las Crónicas 23, 4 y 8 habla de Joyada en ese momento, donde está una mujer impía y hay un plan, y se habla a propósito de cómo entraban los sacerdotes, cómo cambiaban los turnos los días sábados. Entonces aquí fue para reforzar los turnos de 7 días exactamente. Y en el primero de las Crónicas 24:7, que todo fue por eh, las 24 familias las fueron sacando por suerte, por un sorteo, que no nos dice cómo el texto, no nos dice si por un volado, por palitos o por piedra, no nos dice nada al respecto. Pero fueron sorteadas las familias y la primera dice que le tocó a Joyarib. Seguimos con en tiempo progresivo con abril, ubicándonos en la primera, segunda, tercera y cuarta semana. Y dice aquí, en todo caso sería esta la primera semana de abril, 24:7 de primero de las crónicas,
Y dice, la segunda le tocó a Jedaía, sucesivamente así el 24:8 de Primera de las Crónicas dice, la tercera fue por Harín, la cuarta por Seorim, luego dice 24:9, la quinta por Malquías. ¿Cuántas llevamos? 5. Muy bien. Por consiguiente, la primera, segunda y tercera semana de mayo las vamos a tomar con toda la intención de llegar a la octava de Abías. Y dice 24:9, la sexta fue por Miamín, la séptima por Cos, y si te detienes en el texto, primero de las Crónicas 24:10, dice la octava le tocó por Abías, que precisamente es la que mencionó Lucas, ¿te acuerdas? De Zacarías, que era de la suerte de Abías. Y aquí dice que en Lucas 1:18 al 23, pues que van a hacerlo saber esto a María, quien va a subir. Pero es interesante porque este recorrido que aquí estamos viendo en el 18 al 23 es cuando Zacarías va de regreso, se detiene un poco en el templo, entiende el pueblo que tuvo una aparición y él se va a su casa para estar con su mujer. Él es de la suerte de Abías y es cuando se va a dar precisamente la fecundación, porque él va a estar con su esposa, ella se va a embarazar y dice aquí, hay que tomar en cuenta por el trayecto, ¿no? Porque si bien es cierto, él está subiendo entre la tercera semana de mayo, la cuarta semana de mayo, pues él estaría en camino. Es a lo que nos referimos aquí y dice que se demoró en salir del templo, Lucas 1:21. Pero a eso hay que agregar el recorrido, porque pues no había medios de transporte como los actuales, sino era a pie. Y dice y en llegar a su casa, que eran 30 millas, que son 48.28 kilómetros. Claro que no es en línea recta, sino es en un lugar montañoso de Judea, entre 6 y 7 días, dicen los expertos, caminando en clima árido, accidentado, con mucho relieve. Entonces sí era costoso. Entonces algunos dicen, no, es que están exagerando con que sean 6. Bueno, ponle 3 días, ponle la mitad, pero no fue de inmediato que llegó a su casa. Y por supuesto que al estar con su esposa no iba luego, la fecundación no es instantánea. Entonces dice aquí Lucas 1:23, y fue que cumplidos los días de su oficio, se vino a su casa. Lucas 1:39, en aquellos días levantándose María, fue a la montaña con priesa a una ciudad de Judá. ¿Y para qué fue? Dice, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. ¿Sí? Entonces el ángel ya le había dicho, ¿qué crees? Que así como tú quedas embarazada, también Elizabeth, pero en el caso de Elizabeth, fue embarazada por su esposo, Zacarías. Entonces, claro que en el caso de María no fue así, no participó José, pero vamos a ver esta parte. Entonces, aproximadamente en el mes de junio quedaría embarazada Elizabeth, por lo que ya vimos del trayecto de Zacarías a finales de mayo, sería en junio. Junio empezaría, entonces el primer mes sería el de julio, ¿no? Entonces, dice aquí, quedé embarazada en el mes de junio y 6 meses después, María iniciaría su embarazo, que es lo que vamos a trazar en este momento. Entonces, Elizabeth, esposa de Zacarías, queda embarazada en el mes de que dijimos de junio, muy bien. Entonces, acuérdate que la gestación de toda mujer, de toda humana, pues es de 9 meses. Entonces, de junio a julio tenemos el primer mes. Tomaremos de referencia el primero el inicio de julio, nada más como referencia, es el primer mes de embarazo. Así nos vamos con agosto, sería el segundo mes de embarazo. Septiembre, tercer mes de embarazo, decimos que es de Elizabeth, no pierdas de vista esa parte. Octubre es el cuarto mes de embarazo, noviembre el quinto, diciembre el sexto, enero el séptimo, febrero el octavo, y en el noveno, ¿qué pasaría? Que es marzo, ¿qué pasa? Ahí en ese, ¿sí? Ya se cumplió
noveno mes de embarazo de Elizabeth. ¿Y qué ocurre? Pues viene el parto, exacto, que se viene el nacimiento de Juan el Bautista. Muy bien. Entonces dice Lucas 1:36 que viene Gabriel, el ángel Gabriel, y se le aparece a María y le dice, pues, ¿qué crees? Que en este momento se cumple el sexto mes de embarazo de Elizabeth, que corresponde con el mes de diciembre. Entonces ella en ese momento quedaría embarazada María por efecto del Espíritu y dice el texto bíblico que entonces si, si en diciembre le dijo que era el sexto de Elizabeth, ella en ese momento iba a quedar embarazada y para enero sería el primer mes de embarazo de María, febrero sería el segundo mes de embarazo de María, el tercer mes de embarazo de María correspondería con el parto de Elizabeth, donde nace Juan el Bautista, exactamente. Entonces, seguimos con la cuenta progresiva. Abril es el cuarto mes de embarazo de María, mayo el quinto, junio el sexto, julio el séptimo, agosto el octavo, y finaliza esto en septiembre, sería el noveno mes de embarazo de María. Muy bien. Entonces, por eso dice ahí que, que Juan el Bautista es 6 meses mayor que Jesús el Maestro. Entonces dice aquí, el embarazo de María, esposa de José, es 6 meses después de Elizabeth. Véase Lucas 1:25 y versículo 36, donde estamos correspondiendo con esto. Muy bien. Entonces dice aquí, es muy probable que su nacimiento ocurriera en las cabañas. ¿Por qué? Pues porque Cabañas, como sabrás, cae en el mes de Tirri, que cae entre septiembre y octubre, pero vamos a argumentarlo, ¿te parece? Dice aquí número 1, al pueblo de Israel no se le censa, es imperdonable censarle, a menos que el Eterno lo autorice, exactamente. Y cuando el Eterno pedía que se censara al pueblo de Israel, pues ellos tenían que dar un impuesto, tenían que dar un, una economía al templo. Y no se le puede censar porque si lees estos textos de que Génesis 15:5 y 27, 22:17, dice que no se le puede contar como no se puede contar la arena del mar ni las estrellas del cielo. Entonces, por eso no se le puede censar. Entonces, es interesante esto porque en un momento determinado al rey David se le ocurrió y provocó una plaga en el pueblo de Israel, ¿te acuerdas? Muy bien. Entonces, tiempo después, los romanos quisieron censar al pueblo de Israel, el empadronamiento, pero había habido intentos fallidos, no lo habían logrado. Entonces, la estrategia, ¿cuál iba a ser? Pues mándate llamar a todos. Entonces, solo la fiesta de las cabañas tiene la convocatoria de aglutinar, de juntar a todas las personas. Entonces, llega José y María y no hay lugar en ningún lado porque está todo lleno. Y dice aquí otro refuerzo para esto que estamos comentando aquí. Dice, temiendo Jeroboam perder al pueblo, porque acuérdate que se dividió en el reino del norte, el reino del sur, y él se le quedó lo del reino del norte, las 10 tribus que conformaron al pueblo de Israel, y él piensa que se le van a regresar a Judá. Entonces inventa la fiesta de cabañas, pero en el octavo mes, y les pone sus dioses, sus dos becerros, eh, ahí también para que los adoren. Y dice también aquí otro refuerzo de la importancia de las cabañas. En el milenio, el que no suba a Jerusalén sufrirá las consecuencias de que no le llueva también, acuérdate. Muy bien, entonces, ese es el argumento que estamos planteando del nacimiento de Jesús, que no pudo haber ocurrido en el invierno. Y otra forma de sacar su nacimiento es este. Si es que su nacimiento fuera el -4, porque acuérdate que ya tocamos en el tema de Navidad tradiciones, que el nacimiento de Jesús lo más probable es que haya sido en el -6 o hasta en el -7 antes de la era común.
Entonces vamos a suponer que es el menos 4 de acuerdo con la cronología de Usher. Trazamos nuestra línea recta numérica, nacimiento de Jesús, supongamos que fuera el menos 4 antes de la era común, y el maestro es bautizado aquí en este momento, año 26. ¿Para qué? Para completar los 30 años, de acuerdo con lo que dice Lucas 3, 24. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí el planteamiento. Dice Daniel 9:27 que su ministerio dura 3 años y medio. Cuando dice hará cesar el sacrificio a la mitad de la semana, y una semana a la mitad son 3.5, por eso son 3 y medio, que en otro tema también lo vamos a estudiar esto de Daniel, pero aquí lo tomamos solamente como referencia y vamos a ver hasta dónde nos lleva la flechita, y de manera pues caprichosa, porque así lo estamos haciendo, no tiene una exactitud numérica esta recta, pero sí vamos a pensar que aquí fuera la crucifixión del maestro para cumplir los 3 años y medio, que serían el 29 y medio o alrededor del 30 de la era común. Muy bien. Entonces, ahí en ese momento el maestro tiene 33 y medio años de edad. ¿Sí? No es caprichoso, ¿por qué? Porque precisamente es en una Pascua. ¿Y si te acuerdas quién nació en la Pascua? En el mes de Nisan, ¿lo vimos? Fue Juan el Bautista, entre marzo y abril, de acuerdo con las cuentas que hicimos ya anteriormente. Entonces, si es así esto, 33 y medio años, son 33 años y 6 meses, entonces sacamos nuestras cuentitas de otra forma para llegar al nacimiento de Jesús. Y dice, del mes de Nisan, que es entre marzo y abril, al mes de Iyar, sería el primer mes, ¿de acuerdo? Bien, que eso es entre abril y mayo. Ahora, del mes de Iyar al mes de Sivan sería el segundo mes, que es mayo-junio. De Sivan al mes de Tamuz sería el tercer mes, que estamos contabilizando del nacimiento de Jesús, que correspondería con junio-julio. Del mes de Tamuz al mes de Ab sería el cuarto mes, que es julio-agosto. Del mes de Ab al mes de Lul sería el quinto mes, agosto-septiembre. Y de Lul al mes de Tirri sería el sexto mes, que es muy probable que entonces, con esto corresponde precisamente con lo que estamos diciendo, que lo más seguro es que el maestro nació en una fiesta de cabañas. ¿Sí? Entonces, checa los textos, analízalo, y esta es la otra forma como no es posible llevar el nacimiento de Jesús a diciembre, sino en este momento donde efectivamente en ese momento todavía aún se podía encontrar pastores en el campo cuidando a sus ovejas. Te compartimos nuestros logos, nuestros contactos, por si quieres comunicarte con nosotros. Suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, danos tu pulgar arriba y compártelo. Recuerda que puedes dejarnos tus dudas y sugerencias aquí abajo en los comentarios. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada vez que subamos un nuevo video.